Vamos a verificar el entregable de software, el cual se nos pide de que se realice un software SCADA en MATLAB donde se emule un proceso industrial en una planta de temperatura con control on-off. A través de Arduino se nos pide que emulemos ese envío de datos, esa recepción de datos, que son 60 datos durante un minuto. Y a través de MATLAB tengamos cuatro funciones. Una es la adquisición de esos datos a través de la comunicación serial. Dos, la visualización, la cual se pide que se realice a través de una gráfica. Tres, un proceso de filtrado estadístico para armonizar la señal y remover el ruido. Y por último, un proceso o una función de guardado donde podamos guardar esos datos adquiridos y poder ser analizados en un archivo TXT o en un archivo de Excel. Si iniciamos con la programación que se ejecuta en Arduino para enviar esos 60 datos donde utilizamos tres variables. Una variable que nos va a ayudar a tener un tiempo de un segundo y que cada un segundo pues envíe uno de los datos. Al finalizar el minuto pues estaremos entregando los 60 datos que se piden. De entrada a este if el programa y envía 60 datos cada segundo, un dato a cada un segundo, y al finalizar 60 segundos o un minuto entregaría 60 datos. Luego de eso va a enviar en la variable resultado un 1 para que el programa salga de este if y no envíe más datos, es decir, que se va a enviar solamente o una única vez estos 60 datos a través de la comunicación serial. En App Designer de MATLAB tenemos esta interfaz gráfica donde tenemos dos gráficas, una tabla y tres botones, una gráfica para mostrar los datos filtrados, una gráfica para mostrar los datos sin filtro, una tabla donde se va a consignar el tiempo, los datos y los datos con filtro, y tres botones, uno de inicio, uno de detener y uno de exportar a Excel. Este es el programa que se generó en App Designer, donde se va a realizar la comunicación serial a través del puerto 3 o el COM3 para realizar comunicación entre Arduino y MATLAB. La función en el botón de inicio se definen pues diferentes variables. Se le pide que inicie con la recepción de esos datos y aplique el filtro estadístico a través de esta fórmula. Finalmente los envíe a graficar en las dos posibles gráficas que ya había mostrado anteriormente. En la función del botón detener va a enviar un 1 para parar el proceso y va a limpiar todo lo que haya en la tabla y las dos gráficas que tenemos. Y por último, el botón de exportar, donde esa variable de datos la va a guardar y la va a enviar a un formato .xls que después vamos a poder abrir y visualizar. Dicho esto, entonces vamos a darle inicio a nuestro programa. Vamos a dar en el botón de inicio para que empiece a recepcionar esos 60 datos. Y vamos a empezar a visualizar cómo en la primera gráfica muestra los datos sin filtro, en la segunda los datos con filtro, y vemos que efectivamente se reduce el ruido que puede llegar a generar. Y en nuestra tabla muestra tres datos principales: el tiempo, los datos y los datos con filtro. Vamos a dar espera a que culminen los 60 segundos para que el programa pueda enviar y recepcionar 60 datos. Aquí culmina el proceso y a través de este botón de exportar a Excel vamos a exportar esos datos que nos está entregando.
Vamos a ir a nuestro MATLAB y vemos que aquí ya nos guardó un archivo .xls y le vamos a dar apertura en Excel, donde nos trae los datos enviados cada uno en sus segundos, a través de los 60 segundos, los datos en la segunda columna o en la columna B sin filtro y en la columna C una vez generado el filtro. Con eso damos cumplimiento a los 4 parámetros que se nos pedían en el entregable de software. Muchísimas gracias.